Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. Hola, muy buenos días. Saludo a Germán Lobo. Germán, bienvenido. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Estar aquí con ustedes. Igual que a Flavio Nájera. Flavio, bienvenido. Buenos días, encantado. Y don Héctor Escoto, bienvenido. Buenos días. Pareciera, a excepción de Germán Lobo, que fuera una continuidad de la noche del lunes 9 de marzo, ¿verdad? Que estuvimos hasta la 1 de la mañana aquí. Lo estuve observando. Y Germán no vino porque, bueno, era participante en el proceso electoral. Ya saben ustedes que Germán es consejero suplente del CNE, al igual que Flavio Nájera y Héctor Héctor Soto, que es el director ejecutivo de Estrategia y Desarrollo. Va a ser un interesante programa con expertos electorales y analistas, viendo todo lo que hasta este momento nos dejan los resultados de las primarias a través de la página oficial del Consejo Nacional Electoral. Miren ustedes todos los apuntes que le estoy viendo aquí a Flavio Nájera, ¿eh? Y sigue anotando, y sigue anotando. Igual que Germán Lobo y don Héctor Soto, que ya envió a nuestro productor las gráficas de lo que él quiere mostrarnos esta mañana. Para entender el proceso electoral con los resultados hasta ahora mismo, yo les digo, sigan por favor Frente a Frente con Héctor Soto, Flavio Nájera y Germán Lobo. Lucecita Madrid también preparada ya para ofrecernos el titular de esta mañana. Luz. Muy buenos días. Recuerde que puede opinar a través de diferentes medios. Tenemos habilitado el número de WhatsApp para usted, 9773-6065, y también a cada red social. Usted nos encuentra fácilmente como @FrenteAFrente HN. ¿Qué lecturas nos dejan hasta ahora los resultados que hasta el momento registra el Consejo Nacional Electoral de las primarias e internas del 9 de marzo? Ese es el tema. Envíe sus comentarios, opiniones o preguntas. Frente a Frente presentó el tema del día. ¿Qué lecturas nos dejan los resultados que hasta el momento registra el Consejo Nacional Electoral de las primarias e internas del 9 de marzo? ¿Qué lecturas nos dejan los resultados? Hasta ahora no. ¿Qué lecturas nos dejan los resultados que hasta el momento registra el Consejo Nacional Electoral de las primarias e internas del 9 de marzo? Eso es. No crean que es fácil. Acostarse tarde, levantarse temprano. Sí, ya esta semana sí yo procuro que sea viernes lo más pronto posible. Se los digo. Miren, la semana pasada para mí fue bastante agotadora porque yo no he terminado el proceso. Porque yo salí de las primarias y entramos a la Comisión Nacional Electoral de autoridades de partido, que es otra tensión aparte. Y gracias a los compañeros ahí hemos estado trabajando con la Comisión Nacional para dilucidar también la elección interna. Hagamos los primeros calentamientos esta mañana. Solo un anticipo para ir a la primera pausa comercial. De todo lo que Flavio Nájera ha podido estudiar hasta ahora del ejercicio electoral del 9 de marzo, no lo voy a reducir a que me diga solo un dato, que es lo que más le ha impactado. Al menos dos elementos, Flavio, que te hayan impactado hasta ahora y que los quieras profundizar en el transcurso del programa. Bueno, uno de los impactos que siento que que no me lo esperaba en este proceso electoral, ha sido la baja participación
Pensé que iba a tener una participación más masiva, que podía andar arriba del 50%, pero los números no dan para un 50%. Eso ha sido como lo más representativo. No sé si tuvo incidencia lo que pasó durante el proceso electoral, la tardía de las maletas, que incidió. Pero sí, eso me ha dejado un sabor de boca un poquito preocupado. Pero no fue la votación, según la proyección, porque todavía no termina el conteo, con menos votos desde que tenemos elecciones primarias en el país. No lo he revisado, no sé si ustedes lo han revisado. Creo que sí, porque en los últimos 3 procesos internos se han mantenido una línea de 2.4, 2.5 de electores en primarias. Y en esta ocasión estamos hablando que puede andar en 2.1, que va a venir representando el 38-40%. Sí. Entonces hubo una baja participación ciudadana. Vamos a profundizar sobre eso. ¿Y el otro aspecto, Flavio? Otro aspecto que sí me llamó mucho la atención fue el tema logístico, el gran problema que se tuvo el día de las elecciones. Creo que son lecciones aprendidas que debe de corregir el Consejo Nacional Electoral y todos los entes que acompañan el proceso electoral. Y también la responsabilidad de los partidos políticos, porque en este proceso el Consejo tiene su responsabilidad, las Fuerzas Armadas también tienen su responsabilidad y los partidos políticos también, porque eran las personas que custodiaban las maletas electorales ese día. Muy bien. Estos aspectos serán profundamente analizados porque ya a partir de ahora hay que empezar a construir ese proceso electoral del 30 de noviembre próximo, que debe ser un proceso limpio, transparente y que refleje la voluntad popular. Y participativo. De otra manera, y participativo. Porque de otra manera seguiremos dando tumbos los hondureños, cada 4 años. Héctor, y para usted, ¿cuáles son los 2 aspectos que más le han llamado la atención de las elecciones de ese domingo? Sí, yo coincido con lo que dice Flavio y quisiera plantear 2 elementos que son importantes. Primero, es ver cómo se proyecta el crecimiento y el tamaño de los partidos políticos en estas elecciones primarias. Creo que vemos que hay crecimientos bastante diferenciados entre los partidos, pero esas mismas diferencias proyectan partidos que se perciben relativamente equilibrados. Eso me parece que es un tema interesante de ver. Y lo otro también es ver el equilibrio que queda en el nivel legislativo. Realmente cuando nosotros vemos los datos, en el nivel legislativo vemos que las 3 fuerzas, por lo menos en estas primarias, quedan proyectadas de manera bastante equilibrada. Entonces no solamente hay un reequilibrio en el nivel presidencial, sino también en el nivel legislativo, lo cual nos advierte que el voto independiente va a ser el gran elector, muy seguramente 2 partidos con mejor desempeño capturando ese voto y, sumado a lo que vos decís, Flavio, un CNE que hasta ahora deja dudas de su capacidad para poder administrar elecciones con resultados cerrados, creo que es donde está el desafío de aquí a noviembre. Muy bien, muchas gracias, Héctor Soto. Y en el caso de don Germán Lobo, ¿cuáles son los 2 aspectos que quisiese que hoy profundizáramos y resaltáramos en el frente a frente? Uno, que hay que recuperar la institucionalidad, la credibilidad de cara a las elecciones generales del Consejo Nacional Electoral. Y algo que hay que aplaudir también, que es algo que hay que rescatar, que ya el hondureño ya no es conformista, que no me llegaron las urnas y me voy para mi casa tranquilo y aquí no pasó nada. Hoy la elección fue diferente, la sociedad, aun cuando hubo menos participación, la sociedad está comprometida con el proceso democrático de Honduras y hay que seguirlo reforzando. Y casualmente platicábamos con alguien cómo poder ayudar al Consejo Nacional Electoral a recuperar esa credibilidad. Y les decía, una vez que se haga la convocatoria a elecciones generales, de inmediato debe de conformarse el Consejo Consultivo, donde tiene participación todos los partidos políticos y que juntos a los partidos políticos se desarrolle todo el proceso y el programa electoral, para que estos también sean voceros, se conviertan en voceros del proceso y le den credibilidad al proceso para que podamos poder rescatar el proceso del 30 de noviembre. Y algo muy importante, que a pesar de todas las situaciones que se vivieron el 9 de marzo, creo que ninguno de los que fuimos electos está delegitimado. Más bien
todo lo que se está dando al interior del Consejo Nacional Electoral de verificar las actas no altera prácticamente ningún tipo de los resultados. Tal vez alguna alcaldía, pero lo demás ha caminado sobre ruedas y todo el mundo solo está esperando la declaratoria del 8 de abril. Perdón. ¿Qué fecha es la que establecen nuestras leyes para convocar a las generales? Está programado para el 30 de mayo. 30 de mayo. Porque son 6 meses antes del día de las elecciones. Sí. 30 de mayo. 30 de mayo. Estamos cortos. Y mira, estamos cortos. Es decir, sí, que ellos hacen la declaratoria e inmediatamente tienen que salir a programar o a montar todo el cronograma y todos los proyectos para las elecciones generales. Cortos pero con tiempo, ¿no? Cortos pero con el tiempo si se trabaja con eficiencia y eficacia, ¿no? Lo único que, bueno, la lección que se vivió en este proceso fue, y nosotros con Flavio lo hemos dicho, que el anterior consejo dejó montado todo el proyecto de las elecciones, pero 2 días después de la convocatoria cambian las autoridades, entonces han venido improvisando en muchos proyectos porque no estaban de acuerdo a la visión que ellos traían. ¿Deben quedarse estas autoridades del CNE para las generales de noviembre? Sería de mucho riesgo cambiarlos, más bien hay que potenciarlos, hay que acompañarlos y es que más, el Consejo Nacional Electoral no lo podemos dejar solo, porque la democracia no le corresponde a ellos, nos corresponde a todos. Y debemos estar vigilantes, aplaudirlos cuando hagan las cosas bien y hacerles las observaciones debidas en el momento preciso. ¿Y tú qué piensas sobre esto, sobre la permanencia o no de los 3 miembros consejeros electorales, Flavio? Creo que es el momento de acompañar al Consejo Nacional Electoral. Como bien lo hemos dicho, se visualiza un proceso electoral un poco ajustado, y no podemos nosotros estar improvisando, necesitamos un ente que esté robusto para ese día electoral y necesita acompañamiento de los partidos políticos y de la sociedad en general, no dejarlos solos. Lo que menos podemos hacer es dejarlos solos. Igual el tema de las Fuerzas Armadas, creo que hemos aprendido todos la lección y ahora toca corregir esos temas para tener un proceso electoral general de acuerdo a las necesidades o a lo que todos deseamos. Héctor. De acuerdo, coincido, hay que mantener y apoyar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Los tiempos son muy cortos, finalmente los que están ahí representan los intereses de los 3 partidos grandes. Si los reemplazaran, los que llegaran, seguirían reflejando los intereses de esos 3 partidos. Creo que lo que hay que cambiar es el estado de ánimo. Creo que tenemos un Consejo Nacional Electoral que tiene un estado de ánimo poco colaborativo. Creo que ahí es donde está la clave, en poder articularse, en poder sumar esfuerzos, en poder coincidir y no esta lógica tan obstruccionista que hemos visto hasta ahora. Pero viendo los tiempos, creo que lo importante es continuar con lo que se tiene. Los 3 han estado viendo todos los días y a cada hora cómo se va realizando el escrutinio en el Consejo Nacional Electoral. ¿No es así? Si nosotros lo estamos realizando minuto a minuto. Ah, bueno, minuto a minuto, minuto a minuto. Entonces, vamos a comenzar con esto. Vamos a comenzar con esto porque me llama la atención ese crecimiento de los partidos políticos o los datos que al respecto tú nos traes y otros elementos que ustedes nos han anticipado. Pero comencemos con esto, con el recuento de votos que se hace en tiempo real en el Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver si podemos poner en pantalla esto. Pero Renato, ajá, por favor, sí. Hay algo que creo que todos debemos tener claridad en lo que es el TREP, porque tenemos mucha confusión de la ciudadanía en general que siempre dicen el TREP no funcionó. Sí. Y quiero que la gente tenga muy claro muy bien, que muy el bien. TREP es toda información que se transmite desde la Junta Receptora de Votos o la mesa y no tiene el Consejo Nacional Electoral el acta física. Puede ser vía teléfono, vía imagen, vía voz, pero mientras el Consejo Nacional Electoral no tenga el acta física, todo es TREP. ¿Por qué el TREP muere a las 6 de la mañana? Porque si usted está en una mesa electoral, se tarda 1 hora en llenar un acta de presidente, 1 hora en el acta de alcalde y 4 horas en llenar un acta de diputado, se va a tardar 6 horas promedio en tener todas las actas llenas desde que cerró la votación. Y por tarde, a las 6 de la mañana, todo el mundo tuvo que haber transmitido el acta. Sí. Por eso el TREP muere a 1 hora determinada, porque no puede estar habilitado más de las 6 de la mañana porque nadie está transmitiendo actas después de las 6 de la mañana. ¿Qué es lo que tiene que buscar el Consejo Nacional Electoral?
que se transmita la mayor cantidad de actas posibles entre las 6 de la mañana que cierre el TREP y las 5 de la tarde que se cierre el centro de votación. Entonces, toda esa información tiene que fluir en el TREP. Ya una vez que llegan las 6 de la mañana, desaparece el TREP y el Consejo comienza a procesar las actas físicas que le empiezan a llegar al Consejo Nacional Electoral. Entonces, cuando la gente dice que gastamos mucho dinero en el TREP y terminó a las 6 de la mañana, ese es el objetivo, tiene que terminar a las 6 de la mañana el TREP, porque ya el Consejo Nacional Electoral empieza a procesar las actas físicas que tiene. Fíjate que yo justamente al siguiente día tuve una conversación con Ulises Aguirre, que ustedes lo conocen, mi compañero periodista de TN5, y Ulises me decía, es que ha transmitido para lo que hemos gastado en el TREP muy poca información en este proceso electoral primario, me dice. Para Ulises, la información que recibimos vía TREP la noche del domingo y las primeras horas del lunes es muy poca información para lo que gastamos en la transmisión de resultados electorales preliminares. Según lo que dijo el Consejo Nacional Electoral, había transmitido el 62%. 62%. Y cerró a las 8 de la mañana. ¿Y cerró a qué hora? A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Lo que pasa es que ahí tiene que ver, Renato, el tema de la capacitación de los miembros de la Junta Receptora de Votos. La capacitación, cuando la hace el Consejo Nacional Electoral, es más robusta. Y en los últimos 2 procesos se le ha dado esa capacitación a los partidos políticos con un sistema de capacitación, con un sistema de transmisión más robusto y más complicado. Estamos generando mayores procesos más complejos, pero con una capacitación más débil. Eso hace que la transmisión no sea al 100% o no sea de las cantidades que nosotros deseamos. Pero sí, lo que hay que tener claro es que el Consejo en este proceso transmitió el 62% de las actas, pero como hay validaciones que tienen que hacer, y una de las validaciones fue el tema biométrico, no se pudo transmitir el 62% de las actas, sino que se redujo como un 30-32%. Bueno, ¿ustedes están satisfechos con la labor del TREP en esta elección primaria, Héctor, o podemos hacer algo mejor o exigir algo mayor? Yo creo que podemos exigir algo mejor, todo va a depender también de la pedagogía electoral. Coincido con lo que dice Flavio, eso es algo que se le ha dejado mucho en manos de los partidos políticos. Creo que hay que ciudadanizar mucho más el proceso electoral. De cara a las generales creo que va a ser importante tener más participación de ellos. Creo que hasta ahora uno puede decir son elecciones bastante complejas. Creo que se han demorado demasiado en Honduras, eso es algo que tenemos que resolver tanto en las internas como en las generales. En otros países los candidatos se conocen la misma noche. En el país ya hemos interiorizado y nos hemos apropiado de una subcultura de esperar que los resultados sean muy tardíos. Entonces, si uno se pregunta si funcionó bien en función de las expectativas mínimas, sí, pero realmente todavía hay mucho por avanzar, eso es indudable. Yo me voy a poner a la defensiva de los partidos políticos. Voy a defender los partidos políticos. Miren, el sistema se instala. Quien haga uso de él tiene otra cuota de responsabilidad, ¿no? Y para mí, el problema que hemos tenido en este proceso electoral, que se tardó mucho en armar los manuales de capacitación, tanto del TREP como de la biometría, por parte de tanto del Consejo Nacional Electoral y la empresa, porque el trabajo lo volvieron muy tedioso, no se ponían de acuerdo cuando estaban desarrollando todos los programas, y eso dio origen que los manuales de capacitación salieran como 15 días antes de las elecciones, y tenemos que capacitar 298 municipios. Es más, algunos partidos capacitamos con manuales del 2021, con el cuaderno de capacitación y el cuaderno guía. Suerte que el Consejo tenía en existencia y nos lo facilitó. Cuando ya aparecieron los nuevos manuales, nosotros ya habíamos recorrido todo el país capacitando, pero con la tecnología y con el procedimiento de las elecciones generales del 2021. Entonces, ahí creo que el Consejo tiene que ponerle más énfasis en cuanto a los manuales de capacitación que estén a tiempo, no 15 días antes de las elecciones. Y no era por falta de dinero, ¿no? No era por falta de dinero, sino que en lo que van desarrollando los programas, van elaborando los manuales
y la elaboración de los programas fue tardío. No se ponían de acuerdo, las adjudicaciones se tardaron y que el equipo de trabajo del consejo no se ponía de acuerdo con el equipo de trabajo de la empresa, cosas así. Entonces eso atrasó la capacitación. Bueno, yo espero, porque son dos mujeres profesionales con educación superior, un varón con educación superior, muy inteligentes, que hayan aprendido las lecciones de las primarias. Cuando digo aprender lecciones, porque hay que reconocer que José López por primera vez maneja un ente electoral. Ana Paola ya tenía alguna experiencia. Marlon, entiendo que trabajó en el Consejo Nacional Electoral, pero una consejería propietaria nunca la había tenido. Es decir, y además, todos los días, por mucho conocimiento que uno tenga, aprende algo, ¿no? Que se queden estos miembros del Consejo Electoral. Yo coincido con los que dicen aquí, destituirlos en este momento no me parece lo más prudente y razonable, en vista que ya viene mayo, cuando tiene que hacerse la declaratoria de convocatoria para las elecciones de noviembre. La ventaja de las elecciones primarias, que ya nos dio resultado el sistema que montamos. Entonces, podíamos mantener el mismo sistema y no tendríamos problemas con la capacitación, la podíamos empezar desde ya, porque ya tenemos la estructura, ya tenemos los manuales, entonces eso podíamos adelantar. De 1 a 10, ¿dónde ubicas los resultados del TREP el domingo 9 de marzo? Yo le daría un 8. ¿Y tú, Flavio? Sí, un 7-8. 7-8. ¿Y tú, Héctor? Igual, 7-8. Y en cuanto al sistema biométrico, francamente, ¿funcionó el sistema biométrico? Yo creo que el sistema biométrico hay que verlo en sus expectativas, ¿no? Creo que le aporta base tecnológica al sistema electoral. Creo que hace un esfuerzo por modernizar el sistema electoral y eso es bueno. ¿Cuáles son las dificultades que eso plantea? Pues obviamente disminuye la posibilidad de fraude, pero no lo elimina, porque eso facilita, digamos, que una persona no vote 2 veces. Hay cosas por mejorar porque hubo personas que se equivocaron de partido y una vez que registraron la huella no pudieron retrotraer ese proceso. O fue estrategia de algunos también, hacerte caer en el error. De algunos, pero creo que la base tecnológica por lo menos está mostrando un avance que considero que para el país eso es importante, pero se necesita seguir avanzando porque en este proceso electoral la base tecnológica no falló. Lo que falló fue el recurso humano y como lo mencionaba usted, hay conocimiento de los consejeros. Lo importante es que también haya voluntad política y que esa voluntad política esté alineada para que los 3 consejeros vayan en la misma dirección. Flavio, ¿tú crees que han sido las elecciones primarias menos infladas desde que tenemos este ejercicio electoral antes de las elecciones generales, menos adulteradas, más transparentes, que reflejan la voluntad popular? Creo que sí, que han sido las menos. No es que no han habido, pero sí creo que han sido las menos, porque si no, no estuvieran esas 28,000 actas en verificación porque no usaron el biométrico. Pero lo que necesitamos saber, ¿qué más información hay en ese biométrico? Porque el biométrico me va a decir cuánta gente votó, pero cuánta gente se le logró capturar la huella o cuánta gente está capturada a través de su identificación. Cuánta gente intentó votar 2 veces también queda registrado. Hay mucha información que tiene el biométrico que sería muy bueno que el Consejo Nacional Electoral facilitara a los medios y a la sociedad en general, porque esa es la manera de creer y construir institucionalidad para las generales, que sea un Consejo Nacional transparente, abierto, donde la información sea de dominio público. O sea que sí es cierto, Germán, que un hondureño votó 5 veces, porque dijo un observador internacional, yo vi que ese votante lo hizo 5 veces. ¿Esto tiene que aparecer registrado ahí en el sistema biométrico? Porque no podría aparecer en el sistema biométrico, porque el sistema biométrico... Rechaza la segunda vez que va a votar. Desde que usted hace el primer intento ya lo registra y le da paso a que vaya a la mesa a votar. Y entonces cuando el observador se atreve a decir que él lo vio 5 veces... Eso indica que los miembros de la mesa se lo permitieron, no fue el biométrico en sí, porque él siempre va a aparecerle en el cuaderno de votación. Y de seguro lo encontraron en el cuaderno de votación y le dieron paso a votar. Es decir, las otras 4 veces votó sin biométrico. Y probablemente suplantó alguna identidad porque en el cuaderno solo aparece una vez su nombre y tiene una determinada línea. Hay que ver la mesa que fue tolerante
y a ver de qué partido era, porque hay que ver quiénes administran la mesa. Ahora, tengo una duda, Germán. Cuando el biométrico vuelve a hacer la captura a través del DNI, ¿también te bloquea? Sí, te bloquea. De inmediato. Yo tenía la duda de que los biométricos estuvieran vinculados, y sí estaban vinculados. Es decir, una vez que tú ponías tu huella, se disparaba a la nube y rebotaba a los otros biométricos, que tenían la misma información tuya. Porque todos los biométricos no tenían la misma información, solo tenían una información determinada de la mesa. Ok. ¿Y en el caso del biométrico, la calificación sigue siendo entre 7 y 8? Para mí, más todavía. Todavía más. Porque nos sirvió, para mí, cumplió dos funciones. Una, para evitar el doble voto. Es decir, yo voto en el Partido Liberal, después voy al Libre y después voy al Partido Nacional, porque los tres tienen el mismo listado de electores. Una, nos ayudó en eso. Y también nos sirvió como un medio de persuasión de que no se podía hacer fraude. Pero aquí habían campañas fuertes. Y aquí en su programa hubo una discusión fuerte. Claro. Porque había una campaña fuerte de no usar el biométrico. Y la determinación que, aunque sea 2-1 que tomó el Consejo, para mí fue válida, porque nos sirvió para frenar esa campaña. Ok. ¿Calificación al biométrico, Flavio? Sí, también 7 u 8. ¿Y Héctor? Igual, un 8. 8 o 9. O sea que sí hubo buenas experiencias el domingo 9 de marzo, en medio de todo lo que se nos presentó en Tegucigalpa y San Pedro Sula, ¿no? Que nos pueden servir para el 30 de noviembre. Si no hubiera pasado el tema logístico, creo que hubiera sido un proceso electoral aceptable. Nada más que, como decía Héctor, con unos resultados tardíos, que eso es lo que tenemos que mejorar. No podemos estar esperando ya que casi 20 días y todavía no tenemos certeza de quiénes son Pero candidatos. es que mira, ahí yo veo algo que mientras la ley diga que la declaratoria oficial se hará 30 días después del proceso, están ellos con todo el derecho pues, del ejercicio de estar haciendo lo que hacen. Ahora, lo ideal en un proceso electoral es que pase menos tiempo, mejor conocer los resultados. Y con transparencia, desde luego, ¿verdad? Y con transparencia, porque el argumento de los consejeros electorales es que mejor, tarde pero seguro y transparente. Y como la ley los protege de que tienen un mes para ofrecer la declaratoria, pues ahí lo tenemos haciendo el recuento todavía. A menos que se recortara los tiempos por parte de la ley. 15 días después del proceso tiene que haber la declaratoria de esa elección. Ahí se verían obligados a hacer un recuento más rápido. Renato, los panameños tienen un sistema que una vez que cuentan los votos, solo levantan el acta y ese es el único documento que queda. Los votos una vez que cuentan, se queman. Ahí no hay formas como reconstruir un proceso. Solo es el acta. Por lo menos ellos han llegado a ese grado de confianza de los miembros de la mesa. Pero ¿cuál es la confianza? Que los miembros de la mesa no son de los partidos políticos. Sí, obvio. Son del organismo electoral. Pero sí tienen participación los partidos políticos con observadores sentaditos ahí en la sala. Y el secretario va diciendo, Germán Lobo, línea tal. Y el que está sentado tiene el listado y va sacando su propio inventario de los ciudadanos que van votando. Y ya lo había advertido Cosette López, Flavio, que iba a ocurrir con aquella decisión que tomó el CNE, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Porque no está reglamentado. No sabemos qué decisión está tomando el Consejo cuando usted tiene en su cuaderno de votación 100 electores y en el biométrico hay 95. No sabemos si eso va directamente a escrutinio especial, si hay un margen más o menos que acepta el Consejo. Los elementos que están manejando ahorita para verificación son los siguientes, como para validar exacta que supuestamente tiene incidencia. Uno, el cuaderno de votación. Otro, el reporte biométrico. Esos son elementos para validar esa mesa. Porque ahorita... Pero ¿tiene que hacer el match al 100% el cuaderno con el biométrico? Sí, es decir, que la acta es la que tiene que hacer match o con el cuaderno o con el biométrico. Con uno de los dos, ¿no? Con uno de los dos. ¿Por qué? Porque no pueden haber más votos que firma y no pueden haber más votos de lo que me dice el biométrico. Entonces, no es que todas las están recontando, sino que las están validando. Y donde no existe ese match que dices tú, entonces es así, la vamos a contar y vamos a generar una nueva acta. Pero están verificando entonces todo eso, lo están haciendo. Y se hemos encontrado casos, que hay otro tema ahí que
Se han encontrado casos que no tenés ni el cuaderno biométrico, porque en el momento de devolver la maleta hay un desorden, Sí. que tú vieras lo que me he encontrado yo ahorita en ese escrutinio del partido. ¿Tú participas en el escrutinio? Sí, del partido. Del partido, Del claro. partido, sí. Nos hemos encontrado, tú vieras lo que nos hemos encontrado ahí. Entonces, hay maletas que no te traen ni el cuaderno, ni te tienen reporte biométrico, solo te tienen los votos. ¿Cómo lo validas? ¿Y qué hacen entonces? Ahí tienen ahí le dan la potestad al criterio de la mesa de cómo. Pero sí podés tener como la carga electoral de esa mesa, porque eso sí lo tiene registrado el Consejo. Entonces, si mirás que hay más votos que la carga, ¿Y está ocurriendo en todos los partidos políticos eso? por lo menos del Partido Liberal he tenido ese tipo de reporte. Muy bien. Interesante esto que estamos platicando porque estoy seguro que servirá para construir un mejor proceso electoral el 30 de noviembre. De eso se trata esto, de eso se trata esto. Y empezar a hacerlo ya y los medios colaborar con que lleguemos en un ambiente distendido. Pueden estarse peleando los partidos por demostrar quién es el mejor, quién lleva el mejor candidato o candidata o los mejores candidatos a cargos de elección popular. Pero en el caso de nosotros como medio, de ustedes, tú como aspirante a un cargo de elección popular, saliste electo, ¿verdad, Germán? Sí. Ustedes como analistas, construir, contribuir, ayudar para que lleguemos a un proceso irrefutable e irrebatible donde todo esté a tiempo, con la garantía de que las mesas o el material electoral será distribuido con anticipación y que llegada a las 7 de la mañana del domingo 30 de noviembre, nadie podrá justificar que no se abre el proceso porque en esta mesa no tienen el kit tecnológico ni tienen el material electoral completo. Hay que hacer unos ajustes en calidad también en el Consejo. Hay que hacer ajustes. No, es que de eso se trata. No solo fue la parte de transporte. De logística. De logística, sino que hay que hacer algunos ajustes porque se dieron algunos temas esporádicos, pero hay que corregirlos. Y yo creo que es justo que los consejeros lo conozcan. Por ejemplo, en un par de urnas en La Paz no llegaron los votos presidenciales. Claro que eso está previsto, por eso se mandan maletas de contingencia, pero no debía de ser, debíamos de ir acortando ese tipo de errores. Vaya, digamos en Santa Bárbara y Lempira se confundieron las papeletas de diputados. Entonces esos errores hay que irlos mejorando. Pero ahí sería muy oportuno que el Pleno del Consejo se reúna con los partidos políticos y puedan hacer una jornada sobre las buenas prácticas y las áreas de mejora del proceso primario para consolidar el proceso general. Flavio, ese fue uno de los problemas que se tuvo en este proceso y por eso yo me he dejado que se rompieron algún tipo de protocolo. Mira, la ley electoral obliga a los partidos políticos a conformar las comisiones nacionales electorales. No solo para tratar asuntos electorales de la autoridad, no, son órganos que le sirven de apoyo al órgano electoral para hacer la distribución del material electoral del día de las elecciones primarias. Y en esta ocasión no hubo comunicación real. Vaya, le cuento, nosotros llegamos y le pedimos al Consejo que necesitábamos sentarnos con la Comisión de Transporte y con las Fuerzas Armadas para ver cuál era el programa, cuál era la distribución, cuál era la ruta, porque la Comisión Nacional Electoral del Partido Liberal estaba inmiscuida en el proceso. Nosotros teníamos las comisiones departamentales y municipales que tenían que recibir ese material electoral y junto con las Fuerzas Armadas distribuirlo en todo el país. Fuimos, medio instalamos la mesa, pero hubo una llamada que se suspendió la mesa de trabajo. Entonces no hubo esa información. Okay. ¿Grupo consultivo solo es para las generales o también para las primarias? No, para las generales. En las primarias solo se instalan, cada partido instala su comisión nacional electoral. Correcto. ¿El grupo consultivo debe constituirse inmediatamente después de la convocatoria? Esa es mi recomendación para que acompañemos al Consejo y que permita también el Consejo veeduría desde que arranque hacer su cronograma a las elecciones generales. Bueno, seguramente que Marlon Ochoa, que Cosette López, que Ana Paola Hall,
están escuchando, si no ahora, pues a mediodía, si no en la noche, o alguien les va a decir que en Frente a Frente 3 analistas te recomendaban hacer algunos ajustes para que el proceso electoral del 30 de noviembre no tenga la polémica que tuvo las elecciones primarias del 9 de marzo. Y ahora lo que mucha gente está esperando, el partido más votado hasta ahora. Ya sabemos que el candidato o candidata más votada es Rixi. Aquí no hay confusión, ¿verdad? Porque no había competencia. Porque no había competencia, no había competencia. Pero no es libre el más votado. Y se está reflejando el comportamiento de primarias anteriores. Los nacionalistas más votados, luego liberales y libres. Rixi ayer decía que solo ellos han crecido, pero que los nacionalistas y liberales, por lo menos en esta primaria, han reducido su flujo de votantes. Ustedes me lo van a explicar. Ustedes minuto a minuto están revisando esos datos que arroja el Consejo Nacional Electoral. Tú traes gráficas de crecimiento, por eso es que me importa el momento cuando llegue tu análisis. ¿Quiénes han crecido? ¿Quiénes han disminuido? A la luz de las primarias, sabiendo que en las elecciones generales de noviembre el voto independiente es el que va a decidir y decantar quién será el próximo presidente o presidenta de Honduras, los futuros alcaldes y regidores y los futuros diputados. No nos perdamos en eso. Pero hay lecciones derivadas de estas primarias que es bueno escuchar a los expertos. Y eso lo tendrán ustedes aquí en Frente a Frente después de la pausa. El tráfico es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Buenos días, a esta hora información importante, información del tráfico vehicular. Estamos ubicados en el Boulevard Suyapa, donde podemos observar que hay un tráfico bastante fluido. El carril que conduce hacia la Basílica, bastante fluido, como observamos en estas imágenes. Y el carril que conduce hacia el sector de Emisoras Unidas, también con muy poco tráfico. Así que esta es una excelente opción para que usted pueda circular si se dirige a los sectores aledaños. Hasta acá la información del tráfico vehicular presentada en Frente a Frente. El tráfico fue presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Volvemos con Frente a Frente gracias a Venza. Despierta tus sentidos y llena de energía tu día con las fragancias, espuma, suavidad y protección de Jabón Venza. Redes sociales es presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. Muchas gracias por escribir a través de nuestro WhatsApp. Dice un televidente: no estoy de acuerdo en totalidad con los invitados. El Ministerio Público está en una investigación y si hubo complot del 9 de marzo se debe deducir responsabilidades a quienes fueron actores, incluidos uno o varios magistrados, si fuese atribuciones a ellos. La permanencia de ellos en el CNE por default no la apoyo, solo si en caso salen absueltos por el Ministerio Público. Pregunta: ¿será garante las Fuerzas Armadas para las elecciones generales si en la investigación del Ministerio Público salen con cuota de responsabilidad en el boicot del 9 de marzo? El otro deudor a la democracia, el Estado de Derecho, por ahorita es el Ministerio Público, con el resultado de la investigación del complot del 9 de marzo. Vamos a ver más opiniones. Muy buenos días, yo fui custodio de transporte departamental de Gracias a Dios. En el caso del kit o TREP, la gente no estaba capacitada. No a toda la capacitaron presencial. Algunos custodios informáticos decían que habían hecho la charla en línea. Hay mucho que mejorar en un 70%. Saludos, buen día. Saludos a Héctor Soto, valoramos siempre los análisis de este proceso, totalmente de acuerdo. Las falencias de las primarias deben corregirse para las generales. Los concejales deben presentar plan de acciones correctivas.
Mientras permanezca Marlon Ochoa atendiendo las órdenes de su jefe, el Consejo Electoral no tendrá estabilidad. Pareciera que no queremos dejar de echar gasolina al fuego. Como lo ven algo más débil, se inclinan por la remoción del Consejo Electoral, pero no se oyen voces de remover a la cúpula militar o es temor, escribe el televidente. El señor Lobo y usted, Renato, dicen que había dinero. Es cierto, la pregunta es, ¿cuándo se le aprobó al CNE el presupuesto? ¿Esto hizo que los diferentes procesos se hicieran contratiempo? Tanto los del Partido Nacional como los del Libre, que ya se están declarando ganadores con mapas coloreados, se están dando a tol con el dedo. Las proyecciones más altas apuntan a un poco más de 2.4 millones de votos en estas elecciones primarias. Nada que ver con 3.3 millones en las elecciones generales de 2021. Son más de 900,000 de votos de diferencia, sin considerar que es posible que en estas elecciones generales hasta podrían ser más. La conquista de esos votos es la clave para la victoria. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. A mí me parece que fueron interesantes los mensajes que leyó hace algunos minutos Luz Madrid. Pero Germán Lobo cree que en uno de los mensajes hay un poquito de sesgo. En el mensaje que dijo, pero bueno, si la investigación del Ministerio Público arroja que hay consejeros que actuaron mal, pues tiene que caerles el peso de la ley. Que si la cúpula militar está involucrada, tiene que caerle el peso de la ley. ¿Cuál es eso de que borrón y cuenta nueva, dice? ¿Tú ves un sesgo en esta apreciación del señor? Es que el simple hecho que de la investigación resulten culpables, eso tendríamos que irlo a probar a un tribunal de justicia de la República. Y por lo tanto no están inhabilitados para seguir ejerciendo el cargo. Ah, muy bien. Y a eso ya depende de la voluntad política que se registra en el Congreso Nacional de la República. Y ahí están las tres fuerzas políticas. Para mí, la investigación nos va a dar algo, sí es cierto, pero eso no lo va a inhabilitar porque el Ministerio Público tendría que probar esa investigación ante un juzgado para poder deducir responsabilidad. Atentos porque en este momento los tres partidos que fueron a las primarias están haciendo sus estudios y análisis y después de estas elecciones primarias, los nacionalistas creen que pueden ganar las elecciones generales. Los liberales están ahí con una reserva, pero convencidos que el voto independiente los favorecerá el 30 de noviembre y que ahí se va a consolidar el triunfo del Partido Liberal. Bueno, y ayer escucharon a Rixi recientemente. Rixi le dijo a su masa, nosotros garantizamos que el 30 de noviembre somos los triunfadores de ese proceso. Ustedes que están estudiando estos resultados hasta ahora están aquí justamente para ayudarnos a entender, a hacer proyecciones, qué elecciones, qué indicios nos dejan los resultados hasta este momento. Héctor Soto, Germán Lobo y Flavio Nájera, expertos electorales, nos lo dirán después de esta pausa comercial. Atentos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banco de Occidente. Comienza ahora alcanzando tu sueño de adquirir tu primera casa o vehículo y avanzando como siempre lo has querido. Vamos a ver, comencemos con esta gráfica que nos trae Héctor Soto. Resultados preliminares de las elecciones primarias 2025, proyección de resultados presidenciales, corte miércoles, ayer 6 de la tarde, pero afortunadamente aquí en esta pantalla, Luz y Germán Lobo tienen actualizados en tiempo real los datos. Sí. Si este corte fue hasta las 6 de la tarde de ayer miércoles, lo vamos a contrastar con los datos actuales. Tendencia de votos totales por partido político. ¿Cuál es el mensaje que nos deja esto, Héctor? Sí, Renato, lo que podemos ver acá es cómo ha ido evolucionando el avance de actas desde el 12 hasta el día de ayer. Obviamente los tres partidos no van en el mismo nivel de avance. El Partido Libre tiene casi un 79% de actas divulgadas, es el que más avance tiene. Luego le sigue el Partido Nacional y por último el Partido Liberal. Así que
Obviamente al que más le falta por llegar votos es al Partido Liberal, al que menos le falta por llegar votos es al Libre. Y está llegando a su techo. Esto todavía pueden aumentar el volumen. Estos pueden aumentar y obviamente acá lo que tenemos, hasta acá son datos reales. Sí. Estos son los datos reales. Hay unas tendencias que se van confirmando. Ya en otros momentos lo habíamos venido comentando y es que el partido más votado iba a ser el Partido Nacional y esa tendencia efectivamente ya la estamos viendo. De mantenerse esta tendencia, y bueno, acá también para los que nos están viendo y las matemáticas siempre agradan, algunos dirán, bueno, podemos irnos por un método de promedio de actas multiplicadas por el total, esa puede ser una. Otros pueden decir, nos vamos por el modelo Monte Carlo, esa puede ser otra. Acá el que estamos usando son modelos de regresión lineal, que son modelos de tendencia, analizando el avance de actas con el avance de votos. Así que, como toda tendencia, eso es como cuando uno le dicen una cosa es grados centígrados y otra es grado Fahrenheit. Si ambas suben, en las dos hace calor. Bueno, estos son gráficos que nos muestran eso. Entonces, ¿qué vemos acá de importante y de interesante? Obviamente hay dos partidos que se están acercando bastante y hay un partido liberal que en este momento está quedando mucho más rezagado. Si esta tendencia la corremos hasta las 8.286 actas, si no me equivoco, que tenemos que registrar, esto que vemos acá es la votación proyectada. O sea, esto obviamente puede cambiar porque es una proyección, pero la tendencia apunta que el Partido Nacional va a estar rozando casi los 900.000 votos, seguiría el Partido Libre con 840.000 y finalmente el Partido Liberal con 720.000. Puede ser más, puede ser menos, pero esas son las tendencias que estamos viendo ahí. Ahora, una cosa es tamaño y otra cosa es crecimiento. Estas elecciones nos están dejando dos partidos con un tamaño relativamente similar, que sería el Partido Nacional y Libre, y dejando al Partido Liberal en tercer lugar, eso respecto a tamaño. Ahora, respecto a crecimiento, efectivamente el partido que más está creciendo es Libre con un 49%, el partido que menos está creciendo, unos le llaman de crecimiento o crecimiento negativo, sería el Partido Nacional con un menos 24%, y el Partido Liberal que dependiendo del método, a algunos les puede dar menos 2, menos 8%. ¿Cuál es el balance de esto realmente? Tenemos un partido que crece, tenemos un partido que decrece y tenemos un partido que se estanca. ¿Cuál es el partido que más crece? Libre. ¿Cuál es el partido que más decrece? El Partido Nacional. ¿Cuál es el partido que se percibe que se está estancando? El Partido Liberal. Entonces, claro, y ahorita hay un elemento muy interesante y es qué es lo que está pasando con el Partido Liberal, porque es el que lleva los dos grandes candidatos que dinamizaron estas internas, es donde estaba la expectativa de qué tanto iban a crecer y al final lo que se está viendo es que incluso la votación es menor. Entonces algunos pueden decir, bueno, no llevaron votos nuevos, sino que solamente se repartieron los votos existentes porque la votación nos está moviendo, o el otro tema es ver hacia el pasado y decir, efectivamente, sí llevaron votos nuevos y el partido creció, pero entonces el problema fue los resultados de las primarias anteriores y qué tan confiables eran. Pero el balance, eso es lo que nos está dejando. Partidos que se perciben equilibrados, pero que ese equilibrio se da por uno que creció, uno que decreció y uno que se estancó en una votación muy similar a la anterior. ¿Alguien tiene una réplica? ¿Alguien apoya este análisis? Flavio Nájera, Germán Lobo. No, comparto lo que dice Héctor. ¿Tú tienes tu cuadro ahí, Flavio? Esto es referente con los votos generales, pero cuando ya hacemos el análisis con los votos nulos y los votos blancos, siempre se mantiene el Partido Nacional como partido más votado, pero la diferencia entre el Partido Liberal y Libre es estrecha. Las proyecciones que yo tengo podrían dar una diferencia de 10.000 votos entre el Partido Libre y el Partido Liberal si le eliminamos los votos nulos y los votos blancos. A Libre. A Libre, una proyección. Inclusive al Partido Liberal, pero los votos nulos y blancos del partido son menores que en Libre, ¿no? En Libre que anda alrededor de 120.000, 130.000 votos, por ahí, ¿puede ver Germán ahí? Se va a andar como en 127.000. 130.000 votos nulos y el Partido Liberal anda alrededor de 40.000 votos aproximadamente. Liberal, El
Partido Liberal te anda como en 38.000. Entonces, Sí. cuando le hacemos la resta de los votos válidos a los votos nulos, restamos 120, 125 a 800, nos queda 715. Y le restamos 40 a 720, queda 680 aproximadamente en esta proyección. Entonces, la diferencia no va a ser mucho entre el Partido Liberal y Libre si le quitamos los votos nulos, si le damos votos válidos, que es lo que se evalúa para elegir a un presidente. Y considerando que en las elecciones generales se va a votar alrededor de 3.5 millones de electores, va a andar ahí fluctuando 1.100.000, que no sabemos qué partido de estos ¿Por dónde se va a decantar ese millón? es más atractivo por el 1.100.000. Sí, compartes eso de los votos nulos de ambos partidos, Liberal y Libre, que hace que haya mucha cercanía de los liberales a los libres en estas elecciones primarias. Yo creo que el voto nulo y voto blanco, que juntos es lo que técnicamente se llama abstencionismo activo, hay un elemento histórico y de patrón que hay que plantear, que no lo tenemos acá. Ahorita Libre está teniendo un voto nulo y blanco como del 18%, que es gobierno. En la elección anterior, cuando el Partido Nacional era gobierno, obtuvo un abstencionismo activo nulo y blanco de más del 16.7%. Y en la anterior, del 2017, cuando el Partido Nacional también era gobierno, obtuvo un abstencionismo activo del 16.6%. O sea, hay una tendencia. El partido que está en gobierno es el que más obtiene voto nulo y voto blanco. Ahora bien, si ese es un patrón que se observa, el punto es que el elector de ese partido que va a las internas va a evaluar el desempeño de su partido siendo gobierno y obviamente la expectativa tiende a ser más alta que la realidad y eso se castiga. Ahora bien, sea nulo o blanco, hay un sentido de pertenencia, porque el punto es, yo voy a anular mi voto, pero lo voy a anular ahí. Yo voy a votar en blanco, pero voy a votar ahí. Pero no en una general. Hay desagrado, Sí. pero hay filiación. Sí. Ahora, cada partido tendrá que ver si logra capturar ese voto o irse. Entonces yo digo que ahí es un tema de, efectivamente, es un voto que puede ser el más volátil, pero ya hay una afiliación. Y cada uno de los tres partidos, el desafío que tiene es cómo termina de fidelizar ese voto nulo y blanco, que los tres lo tienen y que obviamente Libre lo tiene más alto, pero que responde a un patrón que ya lo vamos viendo en 3 elecciones, y cómo los otros partidos entran en esa misma disputa. Yo creo que el que mejor logre identificar el rechazo de su militancia, de su desempeño como partido, es el que más va a retener. Y de ahí para allá sale la pelea por el independiente. Lo que también es cierto es que los votos nulos y los votos blancos suben de las primarias a las generales. Sí. Entonces, si alguien tiene un 10, puede ser que haya un 15 en una general. Entonces, es otro factor que hay que considerar también. Muy bien. Yo como decían aquellos, por consuelo, yo parto de números para mí reales, válidos, que son los votos válidos. Y esa es la calificación que me permite a mí ver la diferencia entre todos los partidos. Siempre, dentro de los votos válidos, vamos a encontrar al Partido Nacional siempre posicionado en Primer lugar. primer lugar. Después hay algo, siempre nos va a colocar al Libre en segundo lugar, pero con actas, con un 81% de actas ya escrutadas. Y nos coloca al Partido Liberal. Ahí tienes la información, Germán. El Partido Liberal con 514.000 votos y que solo refleja el 73% de las actas escrutadas. Entonces, estamos viendo que una vez que llegue al mismo nivel con Libre, las diferencias, como decía Flavio, o serán mínimas o realmente lo podría superar el Partido Liberal en cuanto a votos válidos. ¿Al Libre? Al Libre. Porque aquí yo lo veo como los que acudieron a mi urna, pero ¿bajo qué condiciones acudió a mi urna? ¿Bajo qué condiciones? ¿Fue voluntario? ¿Fue obligado? Hay otros valores también que hay que agregarle a esa asistencia de esos votos. Y lo que también sucedió, de una u otra manera, nos afectó a todos, a los 3 partidos, la distribución de nuestro material electoral. De una u otra manera, porque fueron ciudades sensibles con carga electoral bastante significativa. Aunque en ese tema, Germán, 40
11 ciudades representan el 40% de la carga electoral. 11 ciudades. Y de las 11 ciudades, 7 ganó el Partido Liberal, 2 ganó el Partido Libre y 2 el Partido Nacional. Entonces, como que la masa electoral fuerte en estas ciudades está decantándose por el Partido Liberal, y el Partido Nacional y Libre, podríamos decir, tiene su fuerza más en el voto rural, y el Partido Liberal más como en clase media o ciudades más desarrolladas. Entonces, es algo interesante. Y lo que vos decís es sumamente importante, porque si analizamos el voto de Salvador Narrala, casi la mitad de su votación está en Cortés y Francisco Morazán. O sea, muy en línea con lo que vos decís. Si nosotros vemos al Partido Libre y al Partido Nacional, son respecto al Partido Liberal, tienen mejor desempeño en el voto rural respecto al Partido Liberal, que en este momento buena parte de la concentración del candidato ganador está en los dos departamentos más grandes. Entonces, habría que revisar con más detalle después dónde está esta brecha, si efectivamente lo rural urbano está explicando esto, si efectivamente está pasando o no. Solo por un dato. El Partido Liberal, creo que en la elección primaria del 2021 obtuvo 108,000 votos. En esta elección, que ya cerró, en el distrito, en Francisco Morazán, te cierra con 112,000. Entonces sí creció en Francisco Morazán el Partido Liberal. Sí, no, y refuerza lo que decimos, que hay un buen desempeño en lo urbano, pero se percibe que en lo rural los otros dos partidos tienen mejor desempeño. Y a pesar de que el Partido Liberal tiene alrededor de 90 alcaldías, Libre solo tiene 50 y el Partido Nacional tiene 140. Entonces, se presumiría que en la zona rural el Partido Liberal no hubiera sido tan débil, pero algo pasó ahí, que los alcaldes como que no respaldaron suficiente al Partido Liberal. Entonces hay que hacer como una revisión más a profundidad, sobre ese tema, que cómo estuvo la votación de alcaldes versus candidatos presidenciales del Partido Liberal. Ok. Recuerden que ya... Mira Cortés, el Partido Liberal con 114,000 votos. Tendríamos que hacer la comparación también con Libre. Podríamos. Cortés. Mira. 58,000. Entonces, hay una gran diferencia, por eso le digo. ¿Cuánto tiene? 58,000. Sí. No, y de hecho el departamento, entonces, el candidato son cosas más que hay votado que ir es liberal valorando. y el partido más votado es liberal. Yo por eso parto del voto válido, ¿va? Porque ese voto hay que ver en qué condiciones, por qué yo fui a esa urna, por qué voté en contra, porque al final, en las generales no vas a contar con él. Yo diría que todo depende, porque si el escenario se polariza, el voto nulo y el voto blanco tiende a empezar a acercarse más a la decisión. O sea, y es importante plantearlo ahí. Habían 3 escenarios. El que fue a votar nulo o fue a votar blanco, igual lo fue a hacer a un partido. Y en los 3 partidos hay voto blanco y nulo. Claro, esto es un tema también del voto válido, que finalmente es el que se va a imponer, eso es un hecho. Pero ese voto nulo y ese voto blanco ya tiene una ventaja, y es que ya tiene un sentido de pertenencia partidaria. Claro, el que tiene la tarea más difícil en poder recambiar el estado de ánimo de sus electores es Libre, porque es el que tiene más voto nulo y blanco. Y como eso va muy alineado a la situación de gobierno, habrá que ver el desempeño de Libre siendo gobierno para poder cambiar el estado de ánimo de ese elector. Aquí hay un factor, mire, Renato, sobre esto de cuando un partido está en el gobierno y por qué alguien va a votar. Porque quiere aparecer en su censo, porque ellos tienen el riesgo de su oportunidad de empleo. Y si no voy en las internas, peligroso viene la escoba después de las internas. Por eso te digo, hay que valorar por qué, con qué pensamiento esa persona se presentó a las urnas de estos partidos y no votó a favor de sus candidatos. Hay un dato muy importante, el del Partido Nacional, que cuando revisamos la alcaldía del Distrito Central, la diferencia que saca el Partido Nacional a los dos partidos, Liberal y Libre, es casi del 50%. Entonces, eso también tiene que reflejar mucho en ese crecimiento que tiene el Partido Nacional, como que en Tegucigalpa se volvió a reconstruir el Partido Nacional y volvió a tener esa fuerza que antes había cedido en el proceso anterior. Diputado. Y en San Pedro Sula, Libre ha mejorado mucho en el tema de las alcaldías. Siento que el candidato actual de la alcaldía, el alcalde actual, no está logrando
el mismo nivel de votación que pudo tener Salvador Narrala, el Partido Liberal, está quedándose muy rezagado. En cambio, el Partido Libre sí está como a la altura del candidato presidencial que ellos llevaban. ¿Quién ganó la alcaldía en San Pedro por Libre? En este momento está pareja, pero estaría ganando Sunseri. Padilla Sunseri. Padilla Sunseri. Mire, hay otra cuestión que también considero que para un estudio más fuerte tenemos que analizar los otros niveles electivos. Pues aquí tenemos nosotros Francisco Morazán, el Partido Nacional, a nivel electivo de diputados. Ellos mantienen, solo decrecieron, creo, muy poco aquí, porque ellos en la última elección creo que tenían 90.000, el más votado, hoy tienen 89.000. Y ahora vamos al Partido Liberal, diputado, es el que más creció en este nivel electivo, porque el primer más votado del Partido Liberal en el 2021 sacó nada más 37.000 marcas. Que no fue Mauricio Villeda, ¿no? Don Mauricio Villeda. Y mire el último de aquí. El 23. 23. Renato, superó Raúl Alexis Chacón Medina. Hay una cuarta lámina, no sé si la podemos, si la podemos mostrar. La siguiente. Que va muy en línea con lo que dice Germán. Que termine y después mostramos la. Aquí, ¿ve? Sin lucecita te hubiese costado esto. Y a mí también, Germán. Libre creció un poquito también, porque el más votado de Libre en las primarias de 2021 sacó 45.000. Aquí ya creció algo más también. Muy bien, vamos a otra lámina o anticipémosla, Héctor, para ir a una pausa comercial. Esto solamente es la proyección de cómo está quedando el Congreso con los tres partidos. Si estas primarias hubieran sido las generales, haciendo una proyección solo para identificar fuerzas, el Partido Libre quedaría con 45 diputados, el Partido Nacional con 43 y el Partido Liberal con 40. Es solamente ilustrativo, pero hay un punto clave. Los tres partidos llegan muy parejos al próximo Congreso. Atentos, miren ustedes, qué buena proyección, qué buen análisis. Es proyección de momento. Pero ya se imaginan un Congreso Nacional próximo, Libre con 45, los nacionalistas con 43 y los liberales con 40. ¿Qué les dice eso? ¿Qué les dice eso a Germán Lobo, a Flavio Nájera y a Héctor Soto? Después de la pausa comercial. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Ficosa. Tu empresa llega lejos. El préstamo empresarial con la tasa más baja del mercado desde 12% con plazo hasta 10 años. Ficosa. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. El voto nulo cuenta porque es una intención de voto, no así el voto en blanco. Obedece a la falta de instrucción de cómo votar. Atención a los partidos para capacitar. Buen día, les felicito por su programa. Muy profesionales los panelistas. Aprendí mucho con este programa y a través de X, David Lanz escribe, el sistema es capaz de filtrar cuáles actas se divulgan primero. Esto podría ser una estrategia para declarar ganador a X, con solo una pequeña parte de votos divulgada. En esto colabora el uso del biométrico para dejar por fuera muchas actas y esto también puede manipularse. El Partido Libre consiguió lo que quería con el boicot que mandaron a hacer. Los únicos con el poder económico y logístico para el boicot eran Rix y sus Fuerzas Armadas, aunque al final del conteo quedarán en la cola de votación. Lo que querían dejar la impresión que Rix sería la más votada. Ismael Ochoa también escribe, no es necesario que haya un cambio de los consejeros del CNE, sino una rotación de los mismos, ya que la presidencia actual del CNE fue un total fiasco en las primarias. Tenemos que ir a una fiesta cívica en las generales con la confianza que nuestros votos no serán trastocados.
elección a Ismael es automática. Ya pronto va a salir de la presidencia Cosette López y cuando estemos en las generales, Ana Paola Hall va a ser la presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿En qué mes? En septiembre. En septiembre viene la rotación. Y una cosa muy importante que estás viendo los mensajes es que los reglamentos tienen que salir a tiempo. No podemos nosotros ir a un proceso electoral, cambiar las reglas cuando ya están los reglamentos. Por ejemplo, ahorita con el biométrico no está reglamentado qué va a pasar si el acta no hacía match con el biométrico. Entonces, eso genera demasiada incertidumbre. Si van a hacer todo ese tipo de ajustes o validaciones, que las hagan en el tiempo correcto para que las puedan incluir en el reglamento. Y el reglamento socializarlo con toda la sociedad, porque si no, ahorita nos toca estar inventando nosotros cómo va a resolver el Pleno. ¿Y se ha reunido el Pleno? No sé si se ha reunido el Pleno para... Está en sesión permanente. Está en sesión permanente. Lo que sucede también, Flavio, que a veces son resultados, hay decisiones que son resultados de lo que vas caminando, lo que va trascendiendo. Porque, digamos, lo del biométrico es un resultado del simulacro que se hizo. La última decisión con el biométrico fue producto del simulacro que se detectó que se pasaban ese tipo de actas. Ok. Pero hubieran resuelto ese tema para no estar con esta incertidumbre que tenemos actualmente. Un mensaje más, Fidel escribe que por desgracia la historia se repetirá el 30 de noviembre. Iremos a votar no a favor de, votaremos en contra de. Muchas gracias. Sigue enviando sus comentarios. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. Esta partecita del debate que ustedes no la han escuchado porque habían anuncios, ¿cómo me hubiese gustado grabarla y luego pedirles la autorización a ustedes para divulgarla? No, sí se puede divulgar. Me está contando aquí Flavio Nájera que cuando ellos estaban de consejeros suplentes, en el caso de Flavio mantenía informado a Kelvin Aguilar. Kelvin, mira, esta imprenta se está tardando en la impresión de papeletas. Esta imprenta está fallando en la elaboración de los cuadernillos y de todo el material. Pero esta va bien. Pero esta está peor que la otra que te dije, así que apretá y advertiles que aunque haya contrato, me imagino que en los contratos está, que si en el monitoreo, si en la supervisión, el Consejo Electoral mira que hay un retraso, corte de chaleco a esa empresa y se pasa a otra, ¿no? Más eficiente, que estén seguros ustedes que es más eficiente. Eso lo hicieron ellos. Yo creo que para la próxima eso deben hacer los consejeros. Supervisión permanente de las empresas proveedoras del material electoral al Consejo Electoral. Interesante. Vamos a ver, yo por lo menos he quedado a la expectativa con esa proyección que nos está haciendo aquí Héctor Soto sobre cómo podría quedar conformado el próximo Congreso Nacional con 45 diputados de Libre, 40 del Partido Liberal y 43 del Partido Nacional. Correcto, la verdad muy emparejado, Renato. Hay que señalar algo acá, ¿no? Esto es el comportamiento de las primarias proyectadas para el Congreso. Todavía faltan actas por registrarse, muchas del Partido Liberal, así que esto es una proyección que pudiese mejorar el Partido Liberal. Puede mejorar y falta el voto independiente. Porque ahí todavía no tenés el recuento que se está haciendo en Cortés. Mira. Que aún así hay que señalarlo, en esta proyección el Partido Liberal es el que tiene el mejor desempeño de los 20 diputados. El Partido Liberal se estaría quedando con la mitad, así que veremos si esto cambia. En Cortés. Porque aquí están, 10 Partido Liberal, 6 Libre y 4 el Partido Nacional. Ese dato es un poquito subjetivo porque actualmente hay 3 fuerzas políticas que están en el Congreso que son alrededor de 15 diputados. Entonces falta el PSH, falta el PINU, la ADC. Entonces por ahí podría andar, y siempre considero en las proyecciones que se hacen que los partidos alternativos van a tener opción más en este proceso por el desencanto de esos partidos políticos. Pero acordate que del PSH, de los 10 diputados, ya hay 4 que se fueron porque participaron en este momento como candidatos presidenciales, como diputados, así que el PSH va a ser uno de los partidos que en este momento va a entrar en ese forcejeo por ver si logra mantener su capacidad en el legislativo o no, y los demás partidos, pero
esta aproximación es útil porque nos dice que los tres partidos realmente están llegando muy parejos, o se percibe que van a llegar muy parejos al Congreso. Se va a repetir la historia de este gobierno o de este periodo, y es dificultad para hacer mayoría parlamentaria. Eso también plantea elementos críticos sobre el diseño de nuestro sistema electoral, porque ya vimos que el Congreso, cuando no tiene mayoría, es obstruccionista. Entonces hay dificultad para que funcione, hay dificultad para que efectivamente la discusión y aprobación de leyes también camine. Entonces yo creo que esto de alguna manera nos da un pincelazo sobre los desafíos que se le viene al nuevo Congreso, la dificultad de armar mayorías que podría tener Libre, que creo que ahí va a haber un desafío, de las cercanías que tendría el bloque Partido Liberal y Nacional en el Congreso, que quizás se puedan materializar o no, pero en este momento, con esta proyección, tres partidos muy parejos en el nivel presidencial, obviamente con crecimientos diferentes, pero también muy parejos en el legislativo. Yo creo que desde hace mucho no llegábamos o salíamos de unas primarias con tres partidos verdaderamente. ¿Qué quería señalar, Flavio? En Libre, el movimiento MOVE 28 es el que va a tener el 100% de los diputados, podríamos decir. En el Partido Nacional es el movimiento de Papi a la Orden, pero en el Partido Liberal hay una coyuntura distinta. El 70% son de Salvador Narrala. El 82%. 82, la proyección que tengo es el 70%. Y la diferencia, el 30%, va a andar para Jorge Cálix. Entonces va a ser un equilibrio de fuerzas un poco interesante, cómo se va a mover esto. Y para mí, los grandes decidores o los grandes decisivos de este proceso, de este Congreso Nacional, van a ser los partidos alternativos, si estas se mantienen estos niveles tan ajustados de 45, 43, 40. Exactamente. Pero aquí hay otro elemento, que las elecciones generales tienen otro tipo de comportamiento con los candidatos a cargo de elección de diputados. Por ejemplo, Libre, el más votado de Libre, sacó 45,000 en primarias, pero en las generales te sacó 229,000 por otro comportamiento, que eso son cosas que no están consideradas aquí. Y hay que considerar que Libre, en Francisco Morazán, perdió 3 piezas que le jalaban voto para el nivel de diputados. ¿Quién? ¿Jorge Cálix? Jorge Cálix, Beatriz Valle y Chirinos, que ellos mantenían una línea de 220,000 entre los tres. Pero que están quedando fuera del tablero porque tampoco están entrando. No, o sea, no ese están, voto se no, tiene que pero ellos no le van a sumar a nadie. Exacto. Pero sí le van a restar al Libre. Bueno, es un punto, sí, le restan al Libre. Sí. Y, no y miremos a San Pedro Sula. También su colega, el Chele. Chele Castro quedó fuera. También, sí. Que era una pieza en San Pedro Sula para Libre muy fundamental. Si miras aquí los resultados de Libre en Cortés, a nivel de diputados, son muy bajos. No, el mejor y también, muy interesante también Liberal va a ser qué puedan hacer estos partidos políticos en el tema del voto en el extranjero. Hay 1 millón de hondureños fuera y vamos a ver cuántos se logran enrolar y eso para dónde inclina la balanza. En el proceso 2021 creo que fueron 15,000 que se lograron enrolar. Tal vez eso, en este proceso 2025 lleguen a 100,000. Y si llegan a 100,000 y con estos procesos apretados, ¿para dónde se va a inclinar esa balanza de ese voto en el extranjero? Entonces es que tienen que trabajar mucho los partidos políticos en promover el enrolamiento a nivel de la presidencial. Afuera. Miren que recibe una llamada de la producción en este momento, un mensaje que nos está llamando Jesús Mejía. Jesús Mejía es el que siempre le manejó estas cosas al Partido Nacional, ¿te acuerdas? Esto de la informática, de las proyecciones y todo esto. Yo no sé si avala lo que están diciendo ustedes, si va a discrepar, pero de eso se trata, tener cierta libertad de expresión. Es parte del debate. Correcto. Jesús, bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato, y buenos días a todos los compañeros que se encuentran en el estudio el día de hoy. ¿Me escuchan bien? Muy bien, excelente, excelente, Jesús. Perfecto, Renato. Te quiero tocar 3 temas particulares específicos. El primero es el tema de la huella dactilar, el segundo, el tema de la interpretación de resultados, y el tercero, el proceso electoral. Referente a la huella dactilar, escuchaba que uno de los compañeros decía, bueno, 2 de los compañeros decían que le dan una puntuación de 7-8. Me imagino que se refieren de 100 o de 10. De 10. Porque si es de 10 me preocupa la forma como ellos lo plantean. De 10. 8 de 10. Okay. 8 de 10. Si nosotros lo miramos académicamente,
y solo el 38% se logró transmitir, entonces quiere decir que tiene 3.8. O sea, no califiquemos la tecnología, califiquemos el uso de la tecnología. Si algo no funciona ahorita, no puede ser puesto en producción en las generales. ¿A qué me refiero? No es que no se use la huella dactilar, utilicémosla, no me vayan a malinterpretar, pero que no sea una camisa de fuerza. Porque mira lo que pasó ese día, hermano. Hay algo que tenemos que definir, lo que es el esfuerzo y el sacrificio. El esfuerzo de los partidos políticos, el esfuerzo del Consejo Nacional Electoral por querer tener resultados a tiempo, el esfuerzo de querer tener un país en paz y el sacrificio de la población en generar incertidumbre y molestia. Es lo que tenemos que evitar. O sea, tenemos que ser facilitadores de que las cosas salgan bien y no creadores de confrontación y disturbio. Entonces, el tema de la huella dactilar, sí vale mi consejo, que se utilice pero que no sea una camisa de fuerza. ¿Qué fue lo delicado? Me estás diciendo, Jesús, que los que quieran poner su huella en el aparato detector de la huella dactilar que lo hagan y los que no, no. No, que todo el mundo lo tenga que poner, pero si un aparato no funciona el día de la elección, que no afecte la transmisión de los resultados electorales preliminares. Ya. Porque es preliminar, Renato, o sea, eso lo dice la palabra, es un resultado preliminar, no es final. Si hay alguna distorsión, los mismos concejales pueden decir, señores, esto es preliminar y puede haber un cambio. ¿Ok? Ahora, el día de la elección, los militares fueron a las mesas a pedir actas de incidencia, que no es facultad de ellos, no han de culpar los amigos militares, ellos tienen que resguardar, no son encargados de eso. El Consejo Nacional Electoral son los responsables de saber la operatividad de las mesas electorales el día de la elección. Y los militares fueron a pedir eso. Segundo, no transmitían la información de las mesas que ya habían hecho el escrutinio porque el libre no había terminado. Y sabíamos que de donde el libre no había llegado ningún votante. Entonces, también tiene que haber un protocolo bien definido donde mesa terminada, mesa transmitida. ¿Por qué? Porque así es como se crean las tendencias, Fernando. Nosotros lo vimos en el 2017 y estuvo en tu programa y ahí está la grabación, donde se transmitieron de muchas mesas y de la general del Partido Nacional no se transmitieron. ¿Qué es lo que se señaló en ese momento? Porque si un centro de votación tenía 6 mesas y 3 la ganaba el Partido Nacional y 3 la ganaba la Alianza de Libre, con Salvador Narraga al frente, como candidato de Libre, solo se transmitían las de Salvador. Era para crear tendencia. Entonces, eso se tiene que tipificar como un delito electoral para que la persona que va a estar en esta ocasión transmitiendo esté advertida que si transmitió un acta, tiene la obligación de transmitir el 100% de las actas de ese centro de votación. Entonces, no amarremos, para cerrar este tema, no amarremos la huella dactilar al proceso para que el esfuerzo se pueda tipificar y no exista sacrificio. Ahora vamos al siguiente, el tema de resultados. Es cierto lo que decía un compañero, que el partido de gobierno siempre va a tener más votos blancos y más votos nulos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando está en el poder hay mucha acción social por parte de los diferentes actores, diputados, alcaldes, y el presidente es el que menos se ve a veces, porque todo el mundo quiere ganarse adeptos y el presidente ya es presidente y ya no va a pasar de ahí. Pero también es bueno y sería interesante que lo hicieran ahorita, ya que tienen la pantalla atrás tuyo, cuánto fue el resultado de las generales del 2021 versus las internas del 2025. Me van a decir, no, sí, pero es diferente escenario. Correcto. Pero eso te va a ayudar para saber cuál es la base de cada partido político. Ahí te vas a dar cuenta que la base del Partido Nacional es 60 y pico % de su votación del 2021, que la base de Libre apenas es el 40 y pico %, y que la base del Partido Liberal es mayor en base a su votación del 2021. ¿Para qué te sirve esto? Para saber qué va a suceder en las generales. Y me refiero en lo que es el voto independiente. Porque aquí el voto independiente va a decidir por 2 propuestas. Una que va a ser de paz, de respeto, de trabajo, de municipalización, que es lo que ofrece Papi la Orden. Y la otra, Salvador Narraga, que es de señalamiento,
de ataque, de confrontación, y Libre va a ser un espectador. ¿Por qué te digo que Libre va a ser un espectador? Por el resultado de las elecciones primarias. Apenas 44% del 100% del 2021 volvió a votar por ellos. Entonces, no lograron crear una base política que los mantuviera competitivo para unas generales. Entonces, hagan ese análisis y van a ver que no les miento. Y lo tercero, el proceso. Mira, decía uno de los exconcejales suplentes, yo le daba seguimiento a lo que en las imprentas y le informaba a Kelvin. Ok, pero ese no es el trabajo de él. Por eso hay directores de cada uno de los procesos. Hay gerentes encargados en el Consejo Nacional Electoral. Ellos tienen una línea de trabajo y ustedes están informando constantemente a los concejales donde hay atrasos. Y también la decisión de los concejales de poner los procesos en tiempo, no andar siempre a quemar ropa, que siempre están contratando. Es una obligación, ya es parte de la ley, que toda contratación que se hace en el Consejo Nacional Electoral es de emergencia. Entonces, esto tiene que cambiar esa práctica. No es la mejor práctica. Hay que hacer las cosas bien. Lo otro que hemos satanizado, Renato, al hondureño. Si una empresa hondureña viene y dice, vamos al sistema, no, que este es nacionalista, que este es liberal, que este es libre. O sea, no están viendo competencias, no están viendo la capacidad profesional de la gente que está ahí. Y tenemos empresas de afuera y al final nos quedan súper mal, como ahorita. Si tú te metes en las actas, vas a encontrar actas publicadas con errores. Eso no se daba antes, eso se había mejorado muchísimo. O sea, se daba en mínimos, en casos mínimos, ahora se está dando bastante. Y eso porque el sistema no tiene las validaciones que debería de tener. Pues son muchas cosas que es bueno que las vayamos analizando, porque las elecciones generales que vienen no tienen que ser problemáticas, Renato. O sea, tiene que ser una verdadera lucha entre propuestas, entre el futuro del país, pero no puede ser un pleito interno del Consejo Nacional Electoral que apenas es un árbitro. Y el árbitro, entre menos se escucha, mejor fue el partido. Gracias, Jesús, por aportar. Gracias por aportar, porque los meses que vienen justamente esa es la misión que tenemos y la política de la empresa. Ayudar a construir el mejor proceso electoral, porque ya sabemos que cuando tenemos esos procesos electorales, que los cree la mitad o menos de la mitad y el resto no los cree, lo que tenemos es problemas y así pasamos los siguientes 4 años, emproblemados, sin diálogos, sin consensos y el país cada día muriéndose. Y es lo que intentaremos aportar como medio de comunicación en lo que resta para las generales. Bueno, ¿tienen alguna valoración de lo que decía Jesús Mejía? Flavio, Héctor, Germán. Comparto mucho de lo que él decía. Efectivamente hay unos patrones que se pueden observar. Quizás no comparto plenamente el tema de la caída de votos porque en este caso, digamos, los partidos que más tienden a caer en votos son los que más capturan voto independiente, que es justamente el Partido Liberal y Libre. Creo que el Partido Nacional sorprende porque creo que en la expectativa del elector la gente no se imaginaba al Partido Nacional quedando en el nivel presidencial como primera fuerza, lo está logrando. El gran desafío es, ¿va a tener la capacidad de captar voto independiente o no? Creo que ese va a ser el gran desafío que va a tener. Y lo hablábamos aquí internamente y no hay ningún temor decirlo en público. Muchos pensábamos que este partido después de los últimos 12 años estaba muerto o se moría o estaba en los extertores agonizando. Y yo les voy a decir algo, aunque haya decrecido, ¿cuánto decías? 26%. 26, aún así es el más votado en estas elecciones primarias e internas. Eso dice mucho de la lealtad de los militantes, simpatizantes, activistas de este partido. Mira. Claro, ahí hay un voto duro importante. Como digamos en Libre también se está reconfigurando un voto duro interesante. Hay que decirlo, Rixi es primera vez que es una candidata distinta a la ahora presidenta Xiomara Castro, que fue la candidata habitual en las 3 anteriores, rompe el techo de los 400,000 y es interesante, yo percibo a Libre caminando hacia un voto militante igual de duro que el Partido Nacional, los percibo ahí y el gran desafío es el Partido Liberal, que es que está quedando como tercera fuerza en lo legislativo, tercera fuerza en lo presidencial y el estado de ánimo antes de las elecciones es que el Partido Liberal iba a quedar en cualquier otro lugar, no en el tercero. Creo que ahí habrá un desafío interesante por ver cómo crece. Creo que el voto independiente va a ser la clave, pero al menos en las primarias
está quedando, creo, muy por detrás de las expectativas iniciales que en el estado de ánimo de las elecciones uno percibía. Yo creo que Héctor, su posición está en razón de los que acudieron el día de las elecciones a cada centro de votación de los diferentes partidos. Pero nosotros partimos de otro concepto que es el voto válido, porque es el que contabilizas al fin, que sí te da o no te da el acceso al poder. Y cuando revisamos eso, miramos las diferencias bastante fuertes. Estamos hablando que el Libre, cuando en tu proyección lo tienes con 800 y fracción de votos, y si le restamos los votos blancos proyectados también, lo vas a dejar un poquito golpeado en una realidad. ¿Abajo del Partido Liberal? No tan abajo del Partido Liberal, pero sí van a estar blindando en el margen de error. Correcto. En el margen de error. Ahora, porque me parece que el electoral que planteó Jesús Mejía es que para las generales, aún sin la validación del sistema biométrico, que se transmiten y computen los resultados de las actas que llegan al Consejo Nacional Electoral. ¿Están de acuerdo o no? No, yo no comparto ese concepto. No estás de acuerdo. Sí, y ahí hicimos una inversión en un sistema biométrico, tenemos que hacerlo que funcione. El tema que comparto yo es el tema de la capacitación, que hay que hacerlo, fortalecer la capacitación y tener las reglas claras de qué va a pasar cuando no hace match el biométrico con el acta. Eso que dijo Jesús, referente que hay actas que están procesadas con inconsistencias, esas deberían de darlas a conocer para que nosotros sepamos como ciudadanos dónde está el problema y acompañar al Consejo Nacional Electoral. Por eso es muy importante lo que decía Germán, el Consejo Consultivo tiene que estar desde el que comiencen las elecciones o la convocatoria de elecciones generales, acompañando al Consejo Nacional Electoral y aprendiendo de los errores que se cometieron o de las áreas de mejora que hay, porque quien las tiene la experiencia son los partidos políticos que participaron en las primarias, saben qué cosas no funcionaron o qué cosas hay que mejorar para que este pleno o este Consejo Nacional Electoral pueda hacer las cosas bien para el general que todos deseamos nosotros. Pero si no se reúnen con los partidos políticos a escucharlos, cuál es la experiencia de ellos en las elecciones primarias, va a ser muy difícil, porque uno nunca quiere aceptar sus errores. Partamos de lo siguiente, que si el sistema te admite un acta con la inconsistencia que decía Jesús, también eso parte de los elementos de validación que el Consejo Nacional Electoral haya aprobado para que estuvieran insertados en el programa. Hay que ver si esos elementos estaban dentro del programa para validar sí o no la divulgación de un acta. Sí, porque puede ser para nosotros que un manchón en un acta sea una inconsistencia. Sí, pero para el si Consejo no está no. para el Consejo no es. Ok, los invito a que nos sentemos. ¿Saben qué? Yo ya me cansé. Y además tenemos que ir a una pausa comercial. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Carrión. Las fotos de este verano van a contar tu historia. Que cuenten la mejor. Vístete, brilla y captura cada momento. Carrión. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. ¿Qué titular destaca a esta hora tunota.com? Buzos misquitos, víctimas de una justicia lenta en Honduras. Otro titular, Libre lo que pretende es mantenerse en el poder, dice María Luisa Borjas. Otro más, Salazar, esta es María Elvira, la congresista republicana. Cuidado, Honduras, no terminen como Cuba. Es por lo que dijo ayer la abogada Rixi Moncada en Frente a Frente, que admiraba a Fidel Castro. Honduras entre los 10 países mejor evaluados en facilitación del comercio, según la OCDE. Los invito para que entren a tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Gracias a todas las personas que han opinado en base al tema de hoy.
¿Qué lecturas nos dejan los resultados que hasta el momento registra el Consejo Nacional Electoral de las primarias e internas del 9 de marzo? Redes Sociales es presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. Se ha mejorado, ya no votan los muertos, escribe un televidente, va caminando bien la democracia, excepto el paseo de las urnas y el atraso de la entrega por órdenes de Mel, eso dejó más de 500,000 votantes fuera. Edgardo Mejía escribe, las lecciones que nos dejan estas elecciones primarias es que Libre y sus sucios en los demás entes estatales y militares harán lo que sea para ganar en noviembre de 2025. Eso incluye esconder y pasear urnas, migrantes teletransportados votando, desincentivando el voto de opositores. Y Henry Smith también escribe, Libre se está asfixiando, mantienen una campaña permanente y sistemática para difundir un mensaje que les permite moldear la opinión del electorado para que acepten resultados. ¿Recuerdan de la reelección? La mismita campaña, no den más cobertura y verán cómo caen. A través de WhatsApp, buenos días, dice, muy interesante los números presentados de los resultados por parte de los invitados. Buen análisis estadístico. Muchas gracias por haber enviado su opinión. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. Bueno, Jesús Mejía, en un mensaje que me lo envía a las 8:43, me refuerza lo que dijo. O refuerza lo que dijo. No dije que no se use la huella, dice. Dije que para el TREP no sea una camisa de fuerza. Sí. Y que se transmitan los resultados sujetos a revisión posterior, lo que yo les preguntaba después a nuestros amigos panelistas. Es decir, transmitir y computar los resultados indistintamente si tienen la validación biométrica y después, donde haya dudas, hacer un escrutinio especial. Así fue que le entendí. Dije que para el TREP no sea una camisa de fuerza y que se transmitan los resultados sujetos a revisión posterior. Y que actualmente se transmite. Pero no se computan. No se procesan. No se procesan. Pasa a una bandeja de verificación. Correcto. Porque es que dar esos resultados es muy peligroso. Sí. Y después le generan una tendencia se cancelan. Sí, ese es el riesgo. Sí. Ese es el riesgo. Sí. ¿Y saben qué? Me está enviando un mensaje Julio Larios. Y me dice, déjeme dar mi opinión al respecto. El TREP fue un fiasco y debe ser cambiado, dice. Julio Larios, buenos días. Buenos días, Renato, y saludos a sus panelistas. Nosotros hicimos un análisis de los términos de referencia para la contratación del TREP y denunciamos oportunamente que no había una sola medida de garantía antifraude, de estándares tecnológicos de infoseguridad. Una sola no había. Ese sistema no es auditable. A la auditoría se contrató el viernes del domingo de las elecciones. Todo eso nos deja ver que ya hay una preparación para que los datos no puedan ser verificados. Nosotros insistimos que en el TREP original no había huella dactilar, la pusieron a última hora. Luego dijeron que le iban a configurar de cierta manera que nosotros opinamos que no garantizaba nada. Dijimos algo, la única forma que tiene el Consejo Nacional Electoral para garantizar que no va a haber inflado de votos es el uso correcto de la huella dactilar. Anticipo, y yo dije también otra cosa, que como se había estructurado el TREP y la biometría de manera que iba a ser utilizada para garantizar que no iba a haber inflado de votos, los tres partidos iban a llegar a 1 millón. Este es un acuerdo ya, por eso es que usted va a ver 40-40-40, todo va a estar distribuido, porque dijeron, mira, todos inflemos, todos, internamente el inflado se distribuye como mejor nos parece, y esto que estoy diciendo, Renato, eventualmente va a ser comprobado. La auditoría que contrataron el viernes no va a dar resultados. Dije una cosa que es importante también. Con la biometría dactilar bien utilizada, desaparecen las credenciales. Mire, nosotros estamos en la época de la inteligencia artificial, de los viajes a la luna, no a la luna, al espacio, que regresan y se vuelven a instalar en sus bases de lanzamiento, y nosotros todavía no queremos implementar buenas tecnologías adecuadamente en los procesos electorales. Es importante
que esos datos que ustedes analizan, el análisis estadístico es fabuloso. El asunto es que es sobre datos que no pueden ser auditados, no pueden ser verificados. El hecho de que solo el 38% haya usado huella, eso es responsabilidad de quién. El artículo 278, me parece que es de la ley electoral, dice que cuando el Consejo Nacional Electoral no es capaz de implementar un sistema electoral que garantice el respeto a la voluntad popular, es responsable ante la ley. Eso dice. Y este sistema no es capaz de garantizar que sea respetado el voto. Tiene demasiados huecos. Entonces, Renato y compañeros, nosotros vamos a hacer estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para presentarle a la sociedad, y lo vamos a hacer pronto, y posiblemente, Renato, si a usted le parece bien, sí, vamos a poner en su programa, ¿qué es eso? Nosotros mire, que gane Libre, que gane el Partido Nacional, que gane el Partido Liberal, nosotros vamos a ser felices con eso, pero que sea una votación en la que nadie grite fraude, sí, porque la sociedad civil, las organizaciones, el pueblo, las familias, están claros de que ese fue un proceso que se llevó a cabo de acuerdo a los altos estándares. Okay. Solo se lo voy a mencionar y en 10 segundos: autenticidad del que está votando y de las unidades, la confiabilidad de los datos que no pueden ser modificadas, la confidencialidad, que nadie sabe quién lo está haciendo, todo es secreto, inmutabilidad de los datos que no pueden ser cambiados una vez metidos. Mire, si no hay inmutabilidad, ¿cómo va a haber trazabilidad? Eso no está definido. Los términos de referencia no tienen una sola medida de seguridad informática, por lo tanto, usando el modismo popular, es un potrero abierto. Okay. Y eso es lo que estamos viendo ahora, y Renato, debe ser corregido en la salud, para la salud de nuestro país y para la credibilidad de la democracia en noviembre de este año. Así es, Julio, y atento, porque seguiremos con este debate hasta el próximo proceso electoral. ¿Qué piensan ustedes, brevemente? Renato, yo creo que viendo esto en términos generales, lo que vemos es una elección que dejó una crisis reputacional en el Consejo Nacional Electoral. Tenemos una institucionalidad electoral mucho más compleja y abierta que antes: CNE, Tribunal de Justicia Electoral, Unidad de Política Limpia, Registro Nacional de las Personas, incluso Fuerzas Armadas. Y esto, por la naturaleza de lo que estamos viendo, se tiene que manejar como una crisis. O sea, deberíamos valorar la posibilidad de crear un centro electoral de mando unificado, donde todas las instituciones converjan, donde todas las instituciones, que por cierto estarían todos los partidos políticos, le manden un mensaje claro a la ciudadanía de que efectivamente todo está articulado y todo está entrelazado, porque ahorita es biometría, es TREP. Cuando termine la declaratoria vamos a ver al Tribunal de Justicia Electoral entrando y al mismo tiempo incluso decepcionando, porque sabemos que ahí no hay las condiciones necesarias para que ellos puedan hacer bien su trabajo. Entonces yo creo que frente a unas elecciones que se perciben más cerradas que antes, con crisis reputacional de los órganos electorales, lo mejor es que todos se articulen y que le manden un mensaje claro a la ciudadanía de que efectivamente se están poniendo de acuerdo. Hacer lo que hacemos para Semana Santa con CONAPREN, que ahí tenés toda la institucionalidad del servicio de la población. ¿Sí? Y mando unificado, o sea, todos juntos diciéndole a la ciudadanía: por acá es que vamos. Por eso fue que cuando usted me preguntaba al inicio, y la expresión nuestra era que es urgente, después de la convocatoria, el grupo consultivo, instalar el Consejo Consultivo y instalar la representación de todos los partidos políticos. Y es más, el Consejo debe ser un Consejo de puertas abiertas y se debe de acompañar por los organismos internacionales especializados en esta materia que existe en el país y de la ONG también. Yo estoy sintiendo que, aunque está la nebulosa de qué fue lo que pasó el 9 de marzo y que el Ministerio Público está investigando, pero ya siento un poquito más de calma. Yo creo que con todo y esos nubarrones estamos pasando este proceso electoral primario. Claro, quedó ese manchón. Lo bueno es que estos errores nos sirven para no cometerlos el 30 de noviembre. Pero ¿no sienten ustedes que ya el recuento se está haciendo con más tranquilidad? Hay menos lenguaje verbal violento, y es otra prueba más que pasa la democracia, que no acaba de madurar. Ya te paso, Flavio. Me dice Marco Jonathan Laínez: analice un tema, que en esta nueva elección el candidato Papi a la Orden
ala votos independientes. Y lo más importante, hace que todos los nacionalistas vuelvan a confiar en el partido. Narrala ya no ala votos tanto. Rixi es la que no tiene opción, o sea que Papi Alajuarte tiene bastante opción de ganar el proceso general. Bueno, sí las tiene a la luz de lo que pasó en las primarias, pero tampoco echen, ¿cómo llaman? Las ventanas, ¿cómo es? La moneda está en el aire. Sí. Porque en el mundo político todos los días cambia. El espectro político todos los días cambia. Ahora sí, para nosotros es novedoso que el partido, pese a sus 12 años y a todo lo que le ha ocurrido, el Partido Nacional haya mantenido ese flujo de votantes en las primarias. Y aún, con todo eso digo, esté arriba de liberales y de libres. No deja de impresionar para debatir. Por tamaño es el partido que va a terminar como el partido más votado en el nivel presidencial y obviamente lo que decíamos, 3 partidos que se perciben que van a quedar en una franja relativamente equilibrada, un partido que es el que más crece, que es libre, un partido que queda como el más votado, pero es el que más decrece, ahí hay un desafío, y un partido liberal que pareciera que va a poner su expectativa en el voto independiente más que en el voto duro, porque en esta elección se percibe estancado. Creo que ese es el escenario que nos va dejando esto, y en el nivel legislativo también 3 partidos muy parejos, con dificultad para el próximo que gane, de cómo generar mayorías parlamentarias, necesidades de reformas electorales. Creo que es un escenario, como dije Germán, muy dinámico, y la política es más dinámica que la economía, así que aquí vamos a tener muchos temas. Con una pieza que cambias, te cambia todo el panorama. ¿Se acuerda cuando aquel movimiento cuando Jorge y que nosotros discutimos aquí con usted, que esa pieza de Jorge de salir de Libre y venir al Partido Liberal cambió todo el espectro político? Entonces, todo eso sucede en este mundo de la política. Flavio, y a Jorge Cali, ¿qué le sucedió a Jorge? Jorge tenía mucho optimismo de que ganaba esa elección primaria. Considero que fue una de las sorpresas que todos hemos llevado. Pensamos que el Jorge Calix iba a tener como una fuerza más arrolladora dentro del Partido Liberal, pero sí no deja de ver los liderazgos que él tiene en la zona rural, que es donde se ha fortalecido. Departamentos importantes para el Partido Liberal están siendo encabezados por los diputados de Jorge Calix. Eso va a ser algo muy interesante. En la parte rural. En la parte rural. Y más de 200 alcaldías del Partido Liberal están siendo electas por el movimiento de Jorge Calix. No es un movimiento que no cuajó, podemos decir, a nivel presidencial, pero sí a nivel de base. Sería, diputados y a nivel del sería un error enorme de Narrala no sumarlo. Mira, ahí va a ocurrir algo. Por lo menos ya bajó la tensión por el Central Ejecutivo. Terminaron las elecciones primarias y la pelea por el Central Ejecutivo era evidente entre los liberales. Ahora se han calmado, van a esperar los resultados para que el Consejo Electoral de ustedes, claro. Nosotros hemos logrado hacer ese juego de bajar las tensiones, porque estamos haciendo un trabajo sumamente profesional. No, lo que te quiero decir es esto. Mira, no puede Narrala darle la espalda a Jorge Calix en una negociación interna como a los otros precandidatos, por factores como los que me estás diciendo. Y ahí Narrala tiene que entender que aunque Irosca sea la más votada, me parece que no es saludable para la democracia que Narrala en el escenario que se convierta en presidente del país facilite que su esposa, la diputada, se convierta en presidenta del Congreso. ¿Por qué digo esto? Porque la información que yo tengo es que en las negociaciones de Calix con Narrala es, bueno, yo te voy a respaldar, hemos levantado al Partido Liberal, logremos la unidad, pero esto implica que me facilites a mí la presidencia del Congreso, aún y con esa proyección que tú estás haciendo. Y aquí es donde parece el problema. ¿Por qué? No sé si es a Narrala o a Irosca que se le ha metido en la cabeza que ella debe ser la futura presidenta del Congreso. Mira, te estoy diciendo pláticas con mucha gente que está cercana a los liderazgos del Partido Liberal. Bueno, el candidato ha venido manifestando que esa elección depende de los diputados, no depende de él. Y él ya ha visto esas elecciones
en otros momentos. Y dentro de los que estamos en la estructura de trabajo, no hemos visualizado esa posibilidad. ¿De qué? De que Iroska... Presidenta del Congreso. Presidenta del Congreso. Larrala presidenta del país e Iroska presidenta del Congreso. No hemos considerado esa posibilidad, más él la ha exteriorizado y acompañamos su pensamiento, que eso lo van a definir los diputados, porque lastimosamente no depende estrictamente de los diputados del Partido Liberal, sino de las negociaciones que se puedan dar al interno del Congreso. Pero visualícenlo porque es un escenario. Y sería un escenario que no podría generar crisis. Y además es que no sé si alguna democracia de las nuestras acá en América Latina ha visto eso, la presidenta del Congreso, esposa del presidente del Ejecutivo. Aquí todo se ha podido en América Latina. Sí. ¿Lo recuerdan? ¿Quién ha tenido una democracia así? Yo creo que no es saludable para la democracia eso. No, y nos generaría una crisis. Yo creo que desde ya deben ir definiendo. Está bien, Iroska tiene un campo político enorme. Se le nota una mujer empoderada, con talento, pero yo no miro ese escenario de Larrala presidente del país y la esposa presidenta del Congreso. Te lo digo con toda franqueza. Yo creo que lo definan ya, porque eso más adelante puede convertirse en un factor de desunión en el Partido Liberal. Que bajo la situación que tiene el país actualmente, lo que deben de hacer es un gobierno de integración. Correcto. Si no, esto no nos lleva a ninguna salida. Flavio, Héctor, gracias. Gracias, Germán. Gracias a todos ustedes. Buenos días. Desde el estudio José Rafael